Y su amor es para siempre, su amor perdura para siempre, aleluya. Trasciende el tiempo, trasciende las edades, trasciende nuestros propios procesos y etapas. Y no hay como poder experimentarle, como poder sentirle, como poder tenerle en nuestra vida. Amén, aleluya. A nuestro Dios sea la honra y la gloria. Ocupen sus lugares, hermanos. Hemos estado estudiando estos meses ya el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Y, y bueno, partimos desde la idea de que Apocalipsis no es un libro de temor, no es un libro de, de cosas fatales a las que tenemos que tener miedo. Por el contrario, es un libro de esperanza para nosotros, decía nuestro hermano Javier hace un momento. Cuanto más estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo apunta a la culminación del plan de Dios. Y la culminación del plan de Dios es lo que dijo Jesús. Dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si podemos hacer un poco de resumen, tomando en cuenta lo que dice Apocalipsis 1:19, el Señor le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán. Y nos damos cuenta que en los capítulos 1 al 3 nos presenta a Jesús exaltado y resucitado, al vencedor de la muerte, al alfa, el omega, el principio y el fin. Nos presenta al Señor en todo su esplendor glorioso. Después vemos que envía un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, que es una exhortación a perseverar y una advertencia a los obstáculos a la perseverancia que se han presentado y se siguen presentando en la iglesia de todos los siglos. Entonces, este mensaje, el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, es un mensaje para aquellas iglesias y es un mensaje para nosotros. Un mensaje de esperanza y de exhortación a permanecer firmes. Y nos habla de todo lo que vamos a recibir si permanecemos firmes hasta el fin. Nos dice que Él nos va a dar a comer del árbol de la vida. Nos dice que Él nos va a hacer parte del tabernáculo de Dios. Nos dice que Él nos va a dar un nuevo nombre. Bueno, todo aquello. Y también nos habla de los obstáculos para poder permanecer, de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas, de la idolatría, de la frialdad, de la tibieza, de todo aquello que nos puede separar de seguir a Cristo. Después en los capítulos 4 y 5 vemos una revelación, una visión del trono de Dios, que nos permite ver a Dios exaltado sobre todo. Nos presenta un rollo que aparentemente nadie puede abrir o nadie es digno de abrir, pero se revela que el león de la tribu de Judá es digno. Cuando Israel esperaba a Jesús, bueno, algunos aún lo esperan, al Mesías, esperaban un gran general, un poderoso, alguien que iba a liberarlos de la opresión romana. Pero como esa vez, en esta ocasión, se nos dice que es digno, es el león de la tribu de Judá, pero al ver se presenta un cordero como inmolado, quien resulta ser el mayor vencedor de la historia. Pues con su muerte inicia la reconciliación del cielo y la tierra e inauguró un plan para la conformación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde las primeras cosas han pasado y ha establecido una nueva familia de reyes y sacerdotes para Dios. Ya hemos mencionado anteriormente que el Apocalipsis tiene diferentes formas de ser interpretado. Se les conoce como posturas interpretativas. No voy a mencionar todas, pero las principales que ya las hemos mencionado. Una de ellas es la preterista. La preterista dice que todos los eventos en el libro de Apocalipsis han ocurrido en el pasado. Es decir, son cosas que ya pasaron. Principalmente antes del año 70 después de Cristo, que fue cuando fue destruida el templo de Jerusalén.
Hay otra postura que es la postura simbólica o alegórica. Esta postura argumenta que todo lo que vemos en el libro de Apocalipsis son símbolos de la lucha que siempre ha existido entre el bien y el mal. Y es algo todo solamente simbólico. Por ejemplo, cuando habla de números, los números representan conceptos espirituales. Entonces, esta forma de ver dice que todo en el libro de Apocalipsis son... También hay una postura, las más conocidas, sobre todo entre los pentecostales, la dispensacionalista, parte la historia en dispensaciones, en tiempos de gracia, y hasta la penúltima dispensación, que es la que estamos viviendo, que es conocida como la dispensación de la iglesia, antes de la dispensación de la eternidad. Entonces, también hay un punto de vista un poco más centrado, que es llamado histórico profético, y en los eventos de Apocalipsis son pasados y futuros. Reflejan la verdad de Dios, de cómo Él restaurará todas las cosas. Los números que encontramos deben ser interpretados en su contexto y pueden ser simbólicos o literales. Por ejemplo, cuando hablamos de ese ser viviente que está lleno de ojos por todos lados y que habla de los cuernos, bueno, eso son posturas, son cosas simbólicas. Cuando habla de los cuernos representan autoridad, representan poder. Pero, por ejemplo, cuando habla de días, de años, de cantidades de tiempo, estamos hablando de cosas que son literales, son tiempos que a lo mejor no se interpretan como días, sino como años, pero estamos hablando de tiempo. Amén. Entonces, debemos estudiar el Apocalipsis en el contexto de cada parte, de cada porción. Amén. Sabiendo, por cierto, que esto es una revelación que Dios le dio a Juan. Juan escribe lo que él alcanzaba a mirar, lo que él alcanzaba a discernir, ¿sí? Sin poder verdaderamente saber de qué se trataba, porque muchas cosas no las conocía él en su tiempo. ¿Amén? Y nos quedamos en esta última parte hablando de ese libro que estaba sellado, que tenía 7 sellos, y que no había quien pudiera abrirlo, y de repente se presenta el Cordero, y el cielo irrumpe en una adoración, el cielo irrumpe en una alabanza, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y al ver esto, al ver esta adoración en el cielo, nos damos cuenta de la importancia de este libro, la importancia del libro que tenía en las manos el Cordero, ahora digno. Los sellos. Vamos a hablar de los sellos, que es lo que empieza el capítulo 6. Estos sellos, hermanos, no son la revelación del libro, ¿ok? Porque el libro todavía está sellado, el libro todavía está cerrado. Entonces, las cosas de las que habla, los sellos de los que hablamos, son eventos que han ocurrido y están ocurriendo antes del inicio de lo último, antes del inicio del final. El día de hoy solamente vamos a meditar en los primeros 4 sellos, en los primeros versículos del 1 al 8. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. ¿Ven? Cada sello tenía algo que ver, cada sello tenía algo que mirar, algo que observar, porque al observar podías entender de lo que estaba hablando. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchas posturas y muchas interpretaciones que se han dado a la escritura han pensado que este jinete es Jesús. Sin embargo, no representa a Jesús. Cuando lo vemos, nos damos cuenta de que no puede ser Jesús, porque después aparece otro jinete. Después de los 4 jinetes aparece otro jinete. El jinete nos especifica que este sí es Jesús, y nos dice que, nos habla de unas cosas muy bellas, ¿no?
que tenía una espada y que en sus muslos tenía algo escrito. Bueno, nos revela Jesús, pero este primer jinete del que habla el Apocalipsis, no está refiriéndose a Jesús, sino está refiriéndose a otro gobernante. ¿Por qué sabemos que es un gobernante? Porque dice que tenía un arco en las manos. Entonces, este arco representa autoridad, este arco representa poder, pero nunca un arco, nunca en la interpretación un arco va a ser más importante que una espada, ¿sí? El arco es un nivel de gobierno inferior al gobierno de la espada. Entonces, encontramos que este gobernante es un gobernante de los últimos tiempos y que tiene como propósito unificar el mundo bajo la bandera de traer paz, de traer mejoras para el mundo. Estas semanas pasadas han sido semanas de mucho revuelo. Yo le decía a mi esposa, el lunes pasado estuvimos en Caléxico, en una célula que tenemos allá, y le decía, lo que pasa mañana en este país va a cambiar no solamente la historia de este país, sino del mundo entero. Quien ganara las elecciones, que ya sabemos quién ganó, quien ganara las elecciones iba a determinar o determina el rumbo de los próximos años, el rumbo, vea qué tan importante esto, el rumbo de Israel, una postura de gobierno estaba decidida a dejar a Israel por completamente solo, y otra postura de gobierno está diciendo todo nuestro apoyo va para Israel. Entonces, esas cosas son tan importantes y a veces las pasamos como desapercibidas porque no es aquí, porque no es nuestro país, pero son muy importantes. Entonces, así de importante es esa figura. Cuando alguien desea el poder a través de la democracia, que es una forma de gobierno en casi la mayor parte del mundo, siempre tiene que prometer algo, siempre tiene que decir algo que él va a traer, algo que él va a hacer. ¿Para qué? Para que la gente le siga. Pues bueno, este gobernante del mundo que vemos aquí, el jinete del Apocalipsis, claro, no estoy diciendo de que Donald Trump es el jinete del Apocalipsis, pero el jinete del Apocalipsis, del que habla aquí el primer jinete, el caballo blanco, es un gobernante, es un hombre que tiene autoridad, tiene un arco y es autoridad en la guerra, ¿sí? Es autoridad en la guerra. Entonces, y tiene la autoridad porque tiene una corona. La corona representa gobierno también, representa posición. Y finalmente dice que se le ha dado, que salió venciendo y para vencer. Cuando nos demos cuenta, hermanos, este hombre, este gobernante que va a gobernar, el gobernante del que estoy hablando es un gobernante que no va a gobernar sobre una nación. Es un gobernante que va a gobernar sobre naciones. No puedo asegurar si sobre todas las naciones, pero sí sobre naciones, tal vez las más importantes. Estamos hablando del surgimiento de un nuevo orden mundial. Hemos conocido, por ejemplo, lo que es la Unión Europea. Hace no mucho tiempo surgió una nueva organización que se llama las BRICS, que está formada por países de la izquierdista. Ahí está Rusia, ahí está Venezuela, bueno, otros países. Entonces, y la idea es unificar sistemas económicos, unificar sistemas de gobiernos, pero viene un nuevo sistema de gobierno o un nuevo sistema político que va a unificar todo lo que nunca nos imaginamos que pudiera ser unificado. No solamente va a unificar el sistema político y económico y social, unificar la religión. ¿Sí? Empezar a ver cómo muchos grupos religiosos, aún grupos cristianos, empezar a unirse para formar una nueva religión mundial y para dar a entender que todos del mismo Dios, y bueno, por supuesto que eso va a representar que las iglesias que no nos alineemos con esa forma de pensar, pues vamos a empezar a ser perseguidos. Entonces, aquí hay algo que quiero hablar y es importante. Es una cuestión de términos, hermanos. Yo soy muy respetuoso con esto. Es una cuestión de términos cuando se habla de la tribulación. Cuando se habla de la tribulación, hay personas que aseguran que la iglesia no va a pasar por la tribulación o por la gran tribulación.
Como les digo, yo considero que es un asunto de términos. Para mí, la tribulación es un proceso en el que la iglesia es atribulada. Pues es la iglesia la que es probada, ¿sí? Son los últimos años y en este periodo de tiempo el gobierno político del anticristo hace la persecución mayor, la mayor que la iglesia puede haber vivido. Hasta hoy, como lo mencionamos el domingo pasado en la oración por las iglesias perseguidas, siempre ha habido persecución, pero antes de la venida de Cristo va a haber una persecución mundial, una persecución general, ¿sí? Ahora, esto no significa que la iglesia va a pasar por todas las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Por eso yo distingo entre la tribulación y el juicio, ¿sí? La tribulación es sobre la iglesia y el juicio es sobre las naciones pecadoras, sobre los que no temen a Dios, ¿ok? Entonces, justo antes del juicio es que Dios recoge a su iglesia, que el Señor levanta a su iglesia. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, muy claro, pero luego hablamos de eso. Hay quienes piensan que Mateo capítulo 24 solo se refiere a Israel y a los judíos, pero hay muchas razones para estar seguros de que no es así, de que se refiere a todos, porque al final del capítulo, bueno, ya en el capítulo 25, el Señor da la orden a los ángeles para que de los 4 puntos cardinales de la tierra recojan a sus escogidos. Entonces no estamos hablando de judíos, estamos hablando de todos los que han creído en el Señor. Y también en el mismo libro de Apocalipsis, ahí dice, ahí está hablando de que no vendrá sin que antes ocurra la tribulación. Asegura que no vendrá sin que antes venga la tribulación. Entonces, otras cosas también nos ayudan a entenderlo. En el mismo estudio de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que Juan mira una gran multitud. Una gran multitud no son unos pocos, ¿sí? Cuando habla de los judíos, se refiere exactamente a 144,000 judíos que son salvos. Pero cuando habla de una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar. No son los cristianos que han sido perseguidos, unos pocos cristianos, no, son la última gran cosecha, los que fueron salvos, los que pasaron, porque el Señor le asegura, ¿quiénes son estos? Y la respuesta para Juan es, estos son los que han pasado por la gran tribulación y que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Entonces no podemos creer entonces que esto se refiere, porque algunos lo aseguran así, que algunas personas que se queden después de la tribulación van a ser salvas y que esos son los que se van a dejar cortar la cabeza y que, bueno, aquí dice, aquí asegura que los que pasaron por la gran tribulación son los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. La salvación no es por nuestra propia sangre. Aunque va a ser por medio de muerte, sigue siendo por la sangre del Cordero. Sigue siendo por la fe que hemos depositado en Él. Entonces, no está hablando de una última oportunidad de salvación, porque después de Cristo, la iglesia, el Espíritu Santo se va con nosotros. No hay más convicción de pecado, no hay más oportunidad de arrepentimiento, no hay más salvación. Entonces, eso seguramente se refiere a otra cosa. Ahora, les digo, en los términos que la mayoría de la gente maneja sobre la gran tribulación, la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿sí? Entonces podemos decirlo, para no meternos en problemas de terminología, que la iglesia pasa por la tribulación o por una tribulación y las naciones pasan por una gran tribulación, que es el juicio de Dios que viene sobre toda la tierra y que luego lo vamos a ver aquí. Entonces los 7 sellos, antes de que el libro sea abierto, en mi forma de pensar, en mi estudio y en mi investigación, los 7 primeros sellos son cosas que la iglesia está pasando, porque ya están ocurriendo. Luego vienen las 7 trompetas y la iglesia justamente es levantada al final de la última trompeta, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Al toque de la final trompeta seremos levantados. Entonces, si vamos estudiando, nos vamos dando cuenta que así es. Y luego vienen los 7 tazas o copas de la ira, y ahí sí ya no estamos nosotros, porque ahí sí es el juicio de Dios en contra del mundo, en contra del gobierno político y religioso del anticristo, y son las cosas más terribles de todas.
Entonces, ¿qué pasa durante los 7 trompetas? Y que pasan cosas muy feas también. Cae una estrella y hay se muere la tercera parte de la tierra. Bueno, muchas cosas. ¿Qué pasa durante ese tiempo con la iglesia? Dios preserva a la iglesia de una forma especial. Dios preserva a la iglesia de una forma especial y hasta que al final pues es levantada en las bodas del Cordero, para las bodas del Cordero. Entonces, el primer jinete del que estamos hablando, quería aclarar esta cosa o quiero comentar esto porque como les comento, hay diferentes posturas interpretativas. Ahora quiero decirles algo. Estas posturas interpretativas finalmente no son una cuestión doctrinal, hermanos, ¿sí? Porque la doctrina se refiere a lo que los apóstoles predicaron y la doctrina es que Cristo va a volver. La doctrina es que vamos a ser levantados. Eso es doctrina. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Eso no es doctrina, eso es una interpretación, ¿sí? Entonces, hermanos, si a lo mejor mi postura interpretativa dice que vamos a pasar por la tribulación y por las 7 trompetas y no pasamos, pues gloria a Dios. Qué bueno, porque se sufre, aunque no lo vivamos en nosotros, aunque seamos preservados por Dios, vamos a sufrir viendo el sufrimiento del mundo. Y a lo mejor de algunos seres queridos que no han aceptado a Cristo. Pero tenemos que estar preparados. ¿Sí? Tenemos que estar preparados porque todo en la palabra de Dios indica que no podemos heredar el reino de los cielos, sino por medio de muchas pruebas, por medio de muchas tribulaciones. Alguien puede decir, pero ya has sufrido mucho. No sabe, hermano. No sabe lo que es sufrir hasta hoy. No sabe lo que nuestros hermanos en muchas naciones han estado sufriendo durante muchos años, ¿sí? Perseguidos, hambrientos, asesinados, desmembrados como familias, tantas cosas. Entonces, esto es en general a los puntos de interpretación. Les digo, yo les voy a hablar de lo que yo he estudiado, de lo que yo he creído también, porque al final es una creencia, pero no significa que esto sea lo definitivo y que esto sea exactamente como va a ocurrir, porque al final es una interpretación. Aunque yo considero personalmente que en mi estudio bíblico soy dirigido por el Espíritu Santo y al buscar, el Espíritu Santo me dirige hacia la verdad. Pero, pues bueno, sigo siendo un ser humano falible y que me puede equivocar, ¿no? Cuando dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. En el primer sello estamos viendo un hombre que viene en el caballo blanco. El caballo blanco representa pureza, pero ¿cuántas novias se casan con vestido blanco y no son puras? O sea, no, en realidad un color no asegura la fidelidad, lo que verdaderamente es. Solamente es una representación. Entonces, esto nos habla de que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno que va a promover o promulgar la paz, pero la paz a través de la guerra, la paz a través de destruir a los que ellos consideran que han detenido como dicen ellos, el crecimiento del mundo o la paz del mundo. Aquí es donde encontramos este hermoso texto que dice, y ahora vosotros sabéis, esto está en según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 7. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A qué? Está hablando del ministerio de la iniquidad. Si puedes poner acá el versículo 5, uno anterior. Uno más, a ver, vamos un poquito más para atrás. Otro más, hasta que encontremos. Ok, aquí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor. Sin que antes, está hablando de la venida de Cristo. Recuerde que había una gran confusión. Tal fue la confusión en los hermanos que dejaron de trabajar, dejaron de seguir sus vidas, dejaron de casarse. Ya no te cases, ya no tengas hijos, porque y hoy está pasando lo mismo. Ay, no, ya no tengas hijos, ya no. Y el Señor les dice, no podemos hacer esto. Cada uno trabaje con su propia mano, búsquese comida y el que no trabaje que no coma. Y siga su vida, siga teniendo hijos, siga casándose hasta la venida de Cristo. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso estamos viviendo en este momento. ¿Qué es la apostasía? Las personas que dejan la fe. ¿Cuántas personas, hermanos, conocemos que están dejando la fe? O sea, que de creer en Dios, púlpito, que de ser
ahora los vemos en el pecado, en el otro lado. Sí, en impurezas sexuales, en drogadicción, alcoholismo y tantas cosas, ¿no? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el misterio de la iniquidad del que estoy hablando. Ese es el anticristo. Este es el jinete del caballo blanco. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Hacia adelante. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Este ser político, este gobernante político, no va a decir que él cree en Dios, no va a decir que, no, al contrario, él va a decir que hay algo más grande. Él va a decir que Dios siempre ha estado dentro de nosotros, que Dios, pero no de la forma que nosotros creemos que se manifiesta, ¿no? Sino que nosotros, que el hombre es Dios. Que el hombre creó a Dios, y si el hombre creó a Dios, entonces el hombre es Dios. Y se opone a todo lo que es objeto de culto, lo detesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa lo contrario a lo que él es. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a llegar un momento en el escenario político del anticristo, en el que él hace un tratado político con los judíos. Estamos viendo, ya viene, hermanos, nunca había sido tan atacado Israel como ahora. Ahorita está todo el Medio Oriente, están los misiles disparando hacia Israel, o están apuntando hacia Israel, todos. Irán está deseando destruir Israel. Justo ayer, después de que se da a conocer quién gana las elecciones, Irán dice, no importa quién haya sido el que haya ganado las elecciones, Irán tiene la misma forma de pensar acerca de lo que va a hacer con Israel. O sea, no lo van a detener. No, Irán no va a tener acuerdos con Israel. Recuerden que Irán representa a Persia, el gobierno que alguna vez tuvo a Israel como cautivo. Entonces, Irak es Babilonia. Entonces, se juntan contra Israel. Todas del oriente se juntan contra Israel. Y aquí viene el anticristo, y el anticristo, esto no es algo que está así literalmente escrito en la Biblia, pero va a ser algo así, hermanos, porque esto es lo que puede lograr esto. Va a ser un judío, posiblemente un judío que al mismo tiempo es hijo de musulmanes. O sea, judío y musulmán al mismo tiempo. Y va a promover, los musulmanes esperando al Mesías. ¿Sí? Entonces viene y él dice, miren, ¿saben qué? Se acaba la guerra, no más guerra. Mira, ustedes creían que aquí era donde había sacrificado a Abraham a Isaac. No, es aquí a un ladito. Ustedes siempre creyeron que era aquí, por eso no dejaban que Israel levantara el templo. No, es aquí a un ladito. Aquí ponemos una mezquita y aquí ponemos el templo. A un ladito, juntitos. Se puede. Estos hermanos, hijos de Abraham, es el padre de Isaac y de Ismael. Entonces, Abraham representa a las tres religiones más importantes del mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el protestantismo. Y el Islam representa a la otra gran parte de religión del mundo. Entonces, juntando esas religiones, prácticamente junta a todo el mundo. Entonces, les dice, así es. Y bueno, empiezan a levantar. El templo de Jerusalén, hermanos, se va a levantar en días, hermanos, porque ya está todo listo. Las paredes están listas, los instrumentos están listos. Hace años que se abrió una escuela para sacerdotes. Hace años que se ha estado preparando, que se ha estado purificando los objetos para el sacrificio, los machos cabrillos y las vaquillas y todo lo que se necesita para el sacrificio. Entonces, todo está preparado y listo. Esto va a ocurrir en poco tiempo. Entonces, en la revelación del templo, en la inauguración del templo, da la sorpresa. Da la sorpresa de que se presenta como el Mesías y se sienta en el trono de Dios, como si Él fuera Dios. Esto les digo, no es que está así literalmente en la Escritura, pero es lo que podemos interpretar aproximadamente de lo que va a suceder. Amén. Versículo 5. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Hermanos, nuestra predicación debe ser esto. A veces ay, qué aburrido hablar del anticristo, ay, qué miedo. No. Nuestra predicación siempre debe ser o debe estar basada en esto. Por supuesto, el evangelio, la salvación para el perdido, pero la esperanza para el que ya ha creído.
¿sí? De que vamos a ser resucitados, de que vamos a estar con el Señor, de que van a pasar cosas terribles, pero nosotros vamos a ser levantados. Amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? La iglesia. La iglesia y el Espíritu Santo, por supuesto, que está en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que detiene? ¿Por qué el anticristo tiene todo listo, pero no puede actuar? Porque la iglesia lo ha detenido, ¿sí? Entonces, el anticristo se va a manifestar en el mundo y se va a presentar, pero no puede obrar en toda su naturaleza hasta que la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia es levantada, dice, estos eran los que estaban estorbando. Por eso se los llevaron los aliens, por eso se desaparecieron, por eso esto y lo otro. Entonces, esto es importante, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, está trabajando. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Cuando el Espíritu Santo ya no esté redarguyendo a nadie de pecado, cuando el Espíritu Santo ya no va a haber nada que detenga la obra del anticristo. Porque el anticristo, él viene a tomar el lugar de Dios, aparentemente. Inclusive él tiene su propia trinidad, ¿sí? Vemos que está el anticristo, está el falso profeta y está el dragón. Entonces, estos tres elementos son la trinidad satánica. ¿Por qué? Porque él siempre quiere imitar lo que es Dios, ¿sí? Pero le sale mal porque no es la imagen que él representa, no es la imagen correcta de Dios. Dios no es tres personas, sino ha sido manifestado en tres formas principalmente. Entonces, en eso se equivocó. Hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces, esto es de lo que habla el primer jinete del Apocalipsis. Luego dice, cuando habla el segundo sello, dice, y salió otro caballo bermejo, versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba, o rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. ¿Sí? Eso es algo que también vamos a vivir en estos últimos tiempos. Es un tiempo de que hay poca paz, hay violencia en todas partes, hermanos. Sí, este jinete del caballo rojo representa toda la violencia que hay ahorita en el mundo, en todas partes, por todo. Feminicidios, problemas de narcotráfico, problemas, simplemente maldad, hermanos, maldad. Hay gente que mata por deseo, por gusto. A veces nos sorprende ver esos documentales o esas series que hacen de esos asesinos seriales que disfrutan en matar a otros. Entonces, esto es lo que representa el segundo caballo, el segundo jinete. Y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es exactamente lo que estamos viviendo. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cuando con un peso podía comprar una soda y unas papitas? Hace mucho de eso, pero sí pasó. ¿Sí? Ya a nosotros nos tocó 10 pesos, ¿verdad? 10 pesos te comprabas la soda y las papitas, o las papitas y el juguito Frutzi o el juguito Pau Pau, ¿no? Y hoy, hermanos, vas a la tienda, compras 4 cosas, ya fueron 300 pesos, 400 pesos. Y depende de tus gustos, porque si te gusta comprar de ese champú que cuesta 150 pesos, pues se va más rápido, ¿sí? Si vas y agarras el champú y la crema y la crema para peinar y el acondicionador y todo el paquete, ¿no? Y señor, no como nosotros los hombres, ¿verdad? Que con el mismo jabón sote nos bañamos, hasta lavamos el carro. Entonces, pero estamos viviendo ese tiempo de carestía, ese tiempo de necesidad. Mi abuela, la mamá de mi papá, ella siempre tenía un dicho, ¿no? Siempre decía, llegaba mi abuelo del mandado, del Calimax o del ahorro, del Super 9 en aquellos tiempos, llegaba con el mandado y, no, mujer, que todo está más caro. Decía, no te preocupes, mijo, no te preocupes,
Preocúpate el día cuando tengamos dinero para comprar y no haya nada que comprar. Y de verdad, ha pasado, hace unos meses para atrás, uno andaba buscando de tienda en tienda huevos. No había huevos casi en ninguna parte, era difícil encontrar. Y cuando empezamos a encontrarlos, como si se acuerdan que los huevos costaban 60 pesos la cartera, y pasó un tiempo que no había huevos, y de ahí para acá no han bajado de los 90, hasta 100 pesos los encontramos. Entonces, todas esas cosas nos hablan de este jinete, que es el jinete de la carestía, de la necesidad. Y por supuesto, muchos también padecen por esto. Entonces, todo esto son cosas no que van a pasar, que están pasando, que están aconteciendo. Entonces, los sellos se están abriendo, y esto significa que poco a poco nos estamos acercando a la revelación final de la Escritura. Cuando abrió, pero esto es importante, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque estos dos elementos representan algo muy importante. Aquí hay simbolismo. El aceite y el vino, ambos son representantes del Espíritu Santo. ¿Sí? Va a haber un momento, hermanos, va a haber un tiempo en el que la palabra como la conocemos ya no va a existir. Va a ser difícil poder encontrar una Biblia. Las Biblias van a ser destruidas por cantidades. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder ser guiados en ese último tiempo? Por medio del Espíritu Santo. Lo que hayamos recibido, lo que hayamos atesorado, lo que hayamos guardado. Es por eso que nuestro obispo nos enseña y nos invita constantemente a aprendernos los versículos completos de la palabra de Dios. Hace una semana pasada, creo, miraba a una niña de Rancho Cucamonga predicando aquí en Mexicali, en un evento de aquí en Mexicali. Bueno, no estaba predicando, estaba como empezando el culto, como iniciando, y repitiendo versos y versos y versos completos. Digo, wow, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos aprendernos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a sostener en el final. Eso nadie nos lo puede quitar. Nos pueden quitar la escritura, nos pueden quitar los libros, pero no nos pueden quitar lo que atesoramos en el corazón, con lo que nos quedamos. Amén. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, 2019, ¿no les suena? COVID, murieron miles de personas, y murieron de una forma no tan clara. Nos dijeron de la enfermedad, pero nunca entendimos la enfermedad. Nunca supimos. Unos nunca tuvieron ningún síntoma. Unos estaban poquito enfermos, entraron y ya no salieron. Y otros entraron por una cosa y terminaron, es que le dio COVID y se murió. Y se acabó. Y tanta gente. ¿Cuántas personas no perdimos? Yo creo que casi todas las personas perdimos a alguien en ese periodo de tiempo. Por cosas diferentes. Unos no por COVID o sí por COVID, pero por cosas diferentes. Y todavía hoy no se ha dado cuenta que últimamente ha habido muchas muertes por trombosis, por infartos, por todo eso. Y algunos aseguran que está relacionado también, tanto como secuelas del COVID, que alguien haya tenido COVID, o también pues, posiblemente la vacuna o algún medicamento que hayan utilizado en el tiempo del COVID. Entonces, hermanos, esto es el cuarto sello. El cuarto sello es mortandad. Y se han dado cuenta que en estos últimos años, después del COVID, ha habido como 2 o 3 enfermedades que a punto han estado de que ya como que nos dan un sustito, ¿no? Pero va a venir otra, hermanos. Va a venir otra, porque el propósito de esto es que se muera la cuarta parte de la tierra. ¿Sí? Entonces, si somos 8 billones de personas aproximadamente, se tienen que morir 2 billones de personas. Y esto no solamente es por medio de la mortandad, de las pestes, ¿sí? Sino con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muchos van a morir de hambre, muchos van a morir por ataques de animales, otros van a morir por cientos de miles de niños van a morir en el vientre. Hermanos, ya hay países que están aceptando, y en México es uno de ellos que ya está en el discurso político, que los niños puedan ser abortados a los 9 meses en el vientre, hermanos.
Usted sabe lo que es un niño a los 9 meses en el vientre, ya es un niño. Ya tiene todas las facultades, ya respira, ya siente todo. Entonces, a los 9 meses, ¿sí? No me gusta meterme tanto en política, pero esta mujer que no ganó, gracias a Dios, la presidencia de Estados Unidos, aseguraba incluso que no se iba a permitir, porque decía que posiblemente algunos niños, después de estas técnicas para abortar, podían nacer vivos después de eso, y decía que no, que si nacían vivos iban a ser exterminados, o sea, no iba a haber oportunidad para ellos. Y cosas tan terribles que estamos viendo en los últimos tiempos, y que, bueno, Dios nos guarde. Dios nos guarde, porque un sistema político no nos asegura que eso no pase, ¿sí? El hecho de que las políticas gubernamentales no estén completamente a favor no significa que no haya muchos lugares donde se hace esto de forma clandestina ya. Entonces, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Ya no hay amor, ya no hay, los hombres se van a volver amadores de sí mismos, ¿sí? Habla de que dejarán el uso natural del hombre y la mujer y se van a encender en pasiones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso está escrito. ¿Siempre ha existido? Sí, como hoy nunca. Como hoy nunca. Ahora eso es una moda, es algo que se promueve. No solamente se permite. Yo soy de las personas que considero ser respetuosos con todos y con sus decisiones. Al final, pues todos tenemos la oportunidad de decidir. Sin embargo, se promueve y se ideologiza. O sea, se les convence a las personas de que es correcto y de que es lo mejor. Entonces, todo esto, y sobre todo que están trabajando desde los niños, hermanos. Ya ahora, en nuestro país, un niño de 14 años puede cambiarse el sexo por medio de una cirugía sin la aprobación de sus padres. Él solo tiene que llegar a una clínica y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero cambiar el sexo y yo me siento hombre, yo me siento mujer y no necesita el permiso de sus padres. Entonces, esto es, ya ahorita un niño de 14, 15 años puede ir al registro civil y se puede cambiar el nombre y puede cambiar su género en el acta de nacimiento. Entonces, y bueno, ya no nada más hay 2 géneros, ahora hay 150. Entonces, todo esto es lo que está pasando en este último tiempo, que va a que va a promover la última mortandad, la última ola de muerte antes del inicio de la tribulación, donde, bueno, muere todavía más gente de la tierra. ¿Ven? Entonces, pero, aún a pesar de todo esto, recordemos cuál es el mensaje central de Apocalipsis. El mensaje central de Apocalipsis no es revelarnos las cosas malas que van a suceder, sino que todas esas cosas que van a suceder son necesarias para que al final ocurra lo que estamos esperando, y que es la entronización y el gobierno final de nuestro Dios, del Señor Jesús. Y lo que va a traer la paz sobre el mundo entero, y que todo lo que ha pasado hasta ahorita va a dejar de pasar. Ya no va a haber más tribulación, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más tentación, ya no va a haber más pecado, solo va a haber paz y gozo en el Señor Jesús. Y ese es nuestro final, ese es nuestro deseo. Y eso es lo que promovemos cuando hablamos del Apocalipsis. No las cosas malas que van a suceder, sino informarlas. ¿Por qué? Porque van a suceder y necesitamos estar preparados. Pero lo mejor de todo esto es el final, ¿sí? El final, que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos muy agradecidos con el Señor. Vamos a adorar al Señor con un canto. Y piense, estos dos, el día jueves y el día lunes y el día martes, los 2 días estuvimos en velorios bueno, hermanos muy amados, y nos hace pensar en que está más cerca, hermanos. El día de ayer, en uno de esos velorios, ¿no? Vi algo que me dio gozo al mismo tiempo, pero yo decía, ¿por qué tiene que pasar esto para que ocurra esto otro? Y es que en un solo lugar, hermanos, estábamos gente de la Iglesia Apostólica, de la Asamblea Apostólica, Fuente de Verdad, otras denominaciones que pues no me sé todas las denominaciones,
pastores de muchas denominaciones, de muchos grupos, unidos, adorando a Dios porque estábamos adorando a Dios. Claro, presentando nuestros respetos y nuestras condolencias a la familia, pero juntos. Se puede. Eso es lo que va a pasar en el cielo, hermanos. Eso es lo que va a pasar en el cielo. Todos vamos a estar unidos, todos vamos a estar juntos. No va a haber más separación. Allá, yo siempre lo he dicho, no va a haber jaulitas. Nada de que aquí los de esta y allá los de esta. No, allá o te amas o no vienes. ¿Se acuerdan de la puerta estrecha? La única forma de entrar es juntitos, bien amados, agarraditos de la mano, cachete con cachete, hermanos. Es la única forma de entrar. Entonces, vamos promoviéndolo. Amén. Vamos a adorar al Señor en estos últimos momentos y hágalo con todo su corazón. Piensa en ese día. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero ver su rostro. A veces esas cosas nos hacen pensar que el tiempo está pasando, hermanos. El tiempo está pasando, nos estamos haciendo viejos. Y pronto va a llegar ese día. Ya sé que Cristo venga o que seamos levantados, pero no hay nada como esa esperanza. Si se la sabe la